Buenas tardes, vamos a ver una nueva clase de cálculo avanzado, tercer año de Ingeniería Mecánica, UTN Facultad Regional Bahía Blanca. El tema que nos convoca hoy es series de Fourier. Bueno, en términos generales podemos decir que una serie de Fourier es una serie de funciones y que nos permite representar una función, que para nosotros por el momento va a ser del tiempo, como una serie de constantes multiplicadas por funciones senos y cosenos de distinta pulsación, seno omega t, coseno omega t, cada una de diferentes frecuencias. La importancia que tienen la serie de Fourier en el campo de la ingeniería es amplísimo, dado que permite trabajar concretamente con funciones periódicas, no siempre senoidales y cosenoidales, de manera muy sencilla. Estas funciones periódicas son de aparición cotidiana en problemas de la ingeniería, que se extiende no solamente a la disciplina de la ingeniería mecánica, sino también a todo lo que dio origen a los diagnósticos por imágenes, por ejemplo. Si el estudio inicial de las funciones a través de lo que es la teoría de Fourier, siendo su primer tema las series, es algo muy importante y muy amplio en el campo de las ciencias y las ingenierías. Concretamente, para nuestra carrera, nos vamos a centrar en el estudio de sistemas vibrantes, sistemas mecánicos vibrantes, donde por lo general las excitaciones a las cuales van a estar sometidos esos sistemas van a ser periódicas. Todo este tema de un análisis y estudio de funciones periódicas permite, a través del estudio y el análisis de Fourier, obtener resultados para los problemas de solicitaciones, para el problema de dimensionamiento, para el problema de acústica, bueno, todo un set de posibles aplicaciones que siempre se hace más sencillo con la aplicación de la teoría de las series y transformada de Fourier. Una ventaja que se destaca cuando se dice por qué estudiamos series de Fourier es porque analizando el periodo de excitación principal, el fundamental, como se conoce en la profesión, y allí se determina las características de la excitación, permite luego, en el dominio tiempo, extender las conclusiones que aquí podamos tener. También nos permiten las series de Fourier extrapolar a un estudio que se llama el dominio de análisis en frecuencia, donde en lugar de tener un diagrama amplitud-tiempo para una señal determinada, vamos a tener un diagrama amplitud-frecuencia, donde va a ser mucho más sencillo hacer el estudio de excitaciones complejas, todas ellas compuestas por diferentes armónicas, cada una con su pulsación particular. El paso inicial para el estudio de la serie de Fourier es determinar qué es una función periódica. Una función periódica es aquella función que, definida en un intervalo determinado, en el caso nuestro, un intervalo menos LL de longitud 2L igual a T, que es el periodo, cumple con una determinación matemática que es que f de t es igual a la función transcurrida un determinado periodo. ¿Sí? Esto es matemáticamente lo que cumple cualquier función periódica. Nosotros estamos acostumbrados de los cursos de cálculo 1 y cálculo 2 a trabajar con funciones periódicas senoidales, trigonométricas, cosenoidales, en términos genéricos. No obstante, en las aplicaciones de la ingeniería hay muchos otros tipos de funciones periódicas que no son ni senoidales ni cosenoidales y que son las que, a través del análisis de Fourier, permite un estudio más sencillo de estos tipos de excitaciones. Las clásicas, podemos citar la función cuadrada, la función diente de sierra completa, la función medio diente de sierra,
Esta matemáticamente se la conocía como función mantisa, que son funciones periódicas, como bien se puede observar, y que sin embargo no responden a la formulación analítica de un seno o un coseno. El análisis de Fourier permite y resuelve esta situación y se pueden trabajar con este tipo de situaciones de manera muy simple a través de lo que es la serie. Y vamos a pasar ya concretamente a la definición de serie trigonométrica. Una serie trigonométrica está dada por la expresión como la 1, donde tenemos un término independiente y una sumatoria de dos términos, a sub n y b sub n, que multiplican a un coseno y a un seno, que siempre en ese caso tienen la misma pulsación, el mismo omega, pero que va a ir cambiando en función de que varíe el n, que es natural. Puesto así, cualquier serie trigonométrica es una serie de funciones. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestra función f es periódica de periodo t? Se la puede representar a través de una serie de Fourier que va a ser una expresión similar a la de serie trigonométrica, pero con la salvedad de que va a ser una serie de Fourier siempre y cuando se calculen de una determinada manera los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n. Bueno, para hacer esto, nosotros nos vamos a valer de la teoría de funciones ortonormales, el seno y el coseno lo son. Por lo tanto, para determinar el coeficiente a sub 0, se multiplica la expresión 1 por miembro a miembro, se la integra, mejor dicho, más que multiplica, entre menos L y L. Por una propiedad de funciones ortonormales, toda esta parte se hace 0, mientras que la integral de a sub 0 sobre 2 entre menos L y L es 2 veces L. Y de aquí se desprende la expresión que da valor a sub 0 como 1 sobre L por la integral entre menos L y L de ft diferencial t. La demostración y el desarrollo de esta demostración está en la bibliografía que se pone en el aula virtual. De la misma manera, para determinar el coeficiente a sub n, ahora integramos entre menos L y L, pero multiplicamos por el coseno de n pi sobre L. Por la misma propiedad de funciones ortonormales, aquí aparece que se anulan el término independiente y se anula el término en senos, y el único que es distinto de 0 es el término a sub n, que integrado entre menos L y L, queda con el valor L, y de aquí surge el valor del coeficiente a sub n, que es 1 sobre L por la integral entre menos L y L de la función que yo tengo que encontrar su serie de Fourier multiplicada por el coseno de n pi sobre lt diferencial t. Si en lugar de multiplicar la serie trigonométrica por un seno, la multiplico por un coseno, ahora determino el valor de b sub n, que es la expresión 4. Vuelvo a repetir, la demostración de la obtención de estos coeficientes es directamente la que figura en la bibliografía del aula virtual. Ahora, tengo una serie trigonométrica. Si yo esa serie trigonométrica determino el valor de los coeficientes a través de estas integrales, puedo decir que ahora mi serie trigonométrica es una serie de Fourier de esa función. Es decir, una función periódica en un intervalo menos LL se puede aproximar a través de una serie de Fourier, que es una serie trigonométrica, pero con los coeficientes calculados por las expresiones 2, 3 y 4. Como siempre hacemos en el curso, nosotros vamos a
trabajar toda la parte de cálculo a través de rutinas del programa matemática. En este caso vamos a desarrollar la serie de Fourier de la función 3t, que es periódica, como la definimos nosotros, en el intervalo menos 2, 2. Este es el gráfico. Acá quiero hacer una aclaración. Si yo tengo que graficar esta función, que es periódica, con este periodo 4, el gráfico va a ser, por ejemplo, entre 2 y 6, este mismo segmento de recta 3t. Entre 6 y 10 va a ser el mismo y así sucesivamente. No es que se extiende la recta entre 3t entre menos infinito y más infinito, sino que lo que se hace es se copia este segmento de recta en cada intervalo de longitud 4. Bueno, vamos a pasar ahora a ver la rutina del programa matemática para que quede más claro esto que estamos hablando. Muy bien, tengo la función 3t, la rutina me exige que yo defina la función, luego defina el periodo e indique, a los efectos de cómo está hecha la rutina de integración, a L como el periodo sobre 2. Se hace la definición, pido el gráfico, mejor dicho, primero, sí, el gráfico de la función, que es donde siempre se grafica el periodo fundamental, y ahora calculo los coeficientes de Fourier. Acá ustedes pueden observar que tenemos un término que se llama sustitución. Vamos a calcular, primero que nada, los coeficientes de Fourier, definidos como lo dice la teoría, sin la sustitución. Y nos aparecen estas expresiones. Lo ponemos con sustitución y sigue apareciendo lo mismo. Si nosotros no pusiéramos aquí sustitución, yo le voy a mostrar enseguida lo que ocurre. Vamos a poner sustitución. Vamos a calcular los coeficientes. A ver qué nos da. Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Fíjense que aparecen expresiones seno de n pi, coseno de n pi, etcétera, etcétera. Si yo pego sustitución y le indico que aplique sustitución, vamos a ver qué es lo que ocurre. Si pueden ver el resultado, bastante más amigable. Muy bien, calculados los coeficientes, vamos a armar la serie de Fourier de la función. En este caso, lo que figura dentro de las llaves indica que la sumatoria depende de n y vamos a poner solamente 5 valores. ¿Sí? Y ahora hacemos el gráfico de la serie de Fourier de la función. Y por último, le pedimos que grafique la función y la serie, donde ven que hay una aproximación que es bastante grosera por el momento. Esta aproximación se hace más
digamos, aproxima más cuando le pido más términos. Claramente, aquí le pongo 50 términos y se puede ver que la convergencia es mucho mejor. Muy bien. Lo que ustedes tienen en el PowerPoint es un resumen de lo que vimos en la rutina, donde se ve que tenemos como salida la serie de Fourier, en este caso con 5 términos, y aquí se indicaron gráficos con distintos valores de n para que se pueda ver lo de la convergencia. Es muy sencillo trabajar con serie de Fourier con el programa matemática porque hace los cálculos. Si no tuviéramos la posibilidad de trabajar con el programa matemática, habría que hacer las integrales de manera manual, simbólica, numérica, y bueno, todo cálculo manual siempre tarda más que con la máquina. Vamos a ver otro ejemplo de una serie de Fourier de una función particular que, como en este caso, está definida entre 0 y 2pi, es el periodo, pero la función entre 0 y pi vale el t, y de pi en adelante vale pi. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero que ustedes puedan ver aquí? Es cómo varían los extremos de integración para funciones que en lugar de estar definidas entre menos L y L, están definidas entre 0 y t. Recuerden que t es igual a 2 veces L. Bueno, vamos a la rutina en matemática, para que puedan verlo, que puedan visualizarlo. Definimos con la sentencia if, ya habían trabajado, una función por partes, hacemos el gráfico de la función, calculamos ahora los coeficientes de Fourier, por una cuestión de trabajar en la misma rutina, ahora los coeficientes le agrego un 1 para que se diferencien, al periodo de esta función lo llamo T1, y al semiperiodo de esta función lo llamo L1, y calculo. Bueno, fíjense que aquí me está dando algo ya más complicado. A sub 0 siempre va a ser una constante, a sub n1, b sub n1, y armo la serie de Fourier, le voy a pedir al principio 5 términos. Aquí me la agrupa en cosenos y senos, pero este es el término independiente, divido 2, primer término para el coseno, primer término para el seno, segundo término para el coseno, segundo término para el seno, y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver ahora el gráfico de la serie de Fourier y de la convergencia. Como pueden observar, aquí es bastante notorio cómo se va aproximando. Si nosotros le damos exageradamente un número de términos a esta serie y le pedimos que haga el gráfico de convergencia, salvo en los extremos, ahora vamos a ver cómo se llama esto, fenómeno de Gibbs, la convergencia entre la suma de la serie y la función es bastante importante. Muy bien, avanzamos con lo que sería la teoría de serie de Fourier. Primera observación. El hecho de que se obtengan, aunque sean cero, el valor de los coeficientes a sub 0, a sub n y b sub n, significa que la serie de Fourier de la función existe, pero no dice nada sobre su convergencia. Otra observación importante es que nosotros vamos a utilizar la serie de Fourier para problemas de ingeniería, concretamente en dos casos. Primero,
para el estudio de señales, que serán las excitaciones a nuestros sistemas elásticos, y también para resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Como se mencionó en la observación 1, la existencia de la serie de Fourier no garantiza la convergencia de esta. ¿Sí? Sin embargo, Fourier presenta esto en un congreso matemático, no tiene cómo demostrarlo, y aparece Dirichlet, que fue su discípulo, y propone un teorema para la convergencia. Y dice, si la función es periódica de periodo t y es seccionalmente continua, en el intervalo menos LL, quiere decir que puede tener puntos de discontinuidad, pero finitos, y con derivada izquierda y a derecha en cada punto del intervalo, su serie de Fourier es convergente. La suma, que es lo que garantiza la convergencia, en cada punto siempre será la semisuma del valor de la función en el punto a la izquierda más el valor de la función en el punto a la derecha. ¿Sí? El punto medio. Y esto se va a ver más adelante cuando sigamos estudiando serie de Fourier. Aquí podemos ver concretamente el teorema de la convergencia para una función que también es periódica, donde hay un punto de discontinuidad. Ven que en rojo está la función y en azul, a trocitos, está la serie de Fourier. Fíjense que la convergencia de la serie de Fourier en el punto de discontinuidad pasa por el medio. Y en los puntos de discontinuidad podemos ver un fenómeno que es el fenómeno de Gibbs. Este fenómeno se da, hay una explicación matemática que está en la teoría, y este fenómeno se da cuando hay una aproximación en las sumas en punto de discontinuidad. ¿Sí? Esto incluso se puede ver en osciloscopios, se puede ver en vibrómetros, que es así, ¿no? Porque estos son instrumentos que trabajan con lo que son series de Fourier, que no hacen a ninguna situación problemática dentro del estudio de las mismas. Vamos ahora a tomar alguna consideración que nos va a permitir reducir el número de cálculos cuando trabajemos con series de Fourier de funciones, para el caso de funciones pares o funciones impares. Matemáticamente, nosotros decimos que una función es par si f de t es igual a f de menos t. El ejemplo clásico es una parábola, ¿no? Donde esto vale xy y esto vale menos xy, y el valor de la función es el mismo. ¿Sí? Si la parábola es y igual a x cuadrado, la imagen de 2 es 4 y la imagen de menos 2 es 4. Esa es la definición matemática de una función par. Mientras que si es una función impar, se cumple que f de t es igual a menos f de menos t. El caso común es el de la tangente o la x al cubo. ¿Sí? La función, esto es xy, y esto es menos xy, esto es y y esto es menos y. ¿Sí? Por ejemplo, para la función x al cubo, si mi valor de variable independiente es 2, 2 al cubo es 8, menos 2 es menos 8. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué ocurre? Hay una propiedad matemática para las integrales definidas que dice que si la función es par, la integral entre menos b y b de f de t diferencial t es 2 veces la integral entre 0 y b. Y si la función es impar, la integral entre menos b y b de f de t diferencial t es igual a 0. Ahora bien, nosotros tenemos que seno es una función impar y coseno es una función par. Por lo tanto, ¿qué ocurre
cuando nosotros tenemos una función a la cual le queremos determinar su serie de Fourier que sea par o impar. Bueno, si la función es par, de la fórmula de a sub 0, a sub n y b sub n, se determina que a sub 0 ahora es 2 sobre L de la integral entre 0 y L de f de t diferencial t. A sub n es 2 sobre L de la integral entre 0 y L de f de t por el coseno de n pi t diferencial t. Y b sub n vale 0, directamente. Ya sin ningún tipo de controversia. Mientras que, en ese caso, nuestra serie va a ser una serie de cosenos, porque los términos del seno son idénticamente nulos. Si la función es impar, al revés que en el caso anterior, a sub 0 y a sub n se anulan, porque el coseno es una función par, el seno es una función impar, seno por coseno, función impar, y el único término que es distinto de 0 es b sub n, que ahora su fórmula de cálculo se transforma en la integral de entre 2 sobre L de la integral entre 0 y L de f de t por el seno de n pi sobre lt diferencial t. Y en este caso estamos hablando de una serie de senos de f de t. Entonces, cuando uno tiene que determinar la serie de Fourier de una función, primero que nada tiene que ver si esa función es par o impar, porque le va a evitar de hacer cálculos de gusto, sabiendo que en algún caso, si es par, b sub n es 0, y si es impar, a sub n y a sub 0 van a ser 0. ¿Qué quisiéramos significar con lo que es la extensión periódica de ft sobre la recta real? En muchos casos puede ocurrir que la función f de t no esté definida entre menos infinito y más infinito, sino que esté definida en un intervalo 0t o menos ln. Sin embargo, cuando calculemos la serie de Fourier, la serie de Fourier va a estar definida en todo el eje real. Por lo tanto, uno podría pensar, bueno, pero si el periodo fundamental es este, y mi cuerpo existe entre 0 y L, ¿qué pasa con este gráfico? Bueno, esto es lo que se llama la extensión periódica de la función sobre la recta real. Si una función solamente está definida entre 0 y L, su serie de Fourier se extiende a lo largo de todo el eje real, pero respetando la longitud del periodo. Entonces, ustedes cuando en matemática grafiquen, se pueden encontrar con un caso como este. Si no ponen los límites entre 0 y L, y lo ponen entre 0 y un número determinado, probablemente obtengan extensiones periódicas de la función, que no son la función, son extensiones periódicas de la serie de Fourier. Y vamos a ver otro concepto que es el de desarrollo de medio rango de una función. Nuevamente, en aplicaciones prácticas, porque nuestros cuerpos tienen una longitud de 0 a L, una viga tiene una longitud de 3 metros, no tiene una longitud infinita. Muchas veces existe la necesidad de aproximar una serie de Fourier, pero que está solamente definida en un intervalo 0L, y esta se puede extender con el mismo periodo, tanto en términos de senos como de cosenos. Por ejemplo, fíjense, esta función vale t al cuadrado para todo t entre 0 y 2, y vale 4 para todo t entre 2 y 4. Esta serie de Fourier, mejor dicho, yo a esta misma función le puedo hacer determinar su serie de Fourier o su prolongación par o su prolongación impar. ¿Sí? Hay una rutina para ello en el matemática que nos permite determinar la prolongación par o impar. En este caso, estamos trabajando con la prolongación par. Fíjense que la función original, que era esta rama, ahora la extendí con la rutina a esta otra rama. Lo que hice fue construir una función par.
Entonces, si yo le calculo la prolongación para esta función, lo que tengo que tener en cuenta es que lo que me varía ahora es el periodo. Fíjense que inicialmente esta función tenía un periodo que iba de 0 a 4, pero ahora va de menos 4 a 4. Si el periodo se duplicó, es 8. Por lo tanto, si yo tomo esta función para hacer la prolongación par, el desarrollo de medio rango par, voy a obtener a sub 0 con esta expresión y a sub n con esta expresión y b sub n va a ser 0. Está en la rutina correspondiente. De igual manera, yo puedo decir que quiero determinar la prolongación impar. Bueno, para la prolongación impar, con la rutina lo trabajo. Esta sería ahora la función prolongada de manera impar, donde antes iba de 0 a 4, ahora vuelvo a ir entre menos 4 y 4, sabiendo que es una prolongación impar de esta función, los coeficientes a sub 0 y a sub n son nulos, y calculo b sub n, siempre teniendo en cuenta ahora que integro a lo largo del periodo total de la función, que es el semiperiodo de la función prolongada. Y obtengo el resultado que, bueno, matemáticamente expresado es bastante feo y difícil. Bueno, entiendo que con el uso de las rutinas del software matemática que prepara la cátedra, ustedes van a poder desarrollar sin ningún tipo de inconvenientes todos los cálculos que significa trabajar con la serie de Fourier de funciones periódicas. Muchísimas gracias por la atención y nos estamos viendo en otro momento.